Seguimos en vivo en la Universidad es con vos y como lo prometimos en el comienzo del programa, ya está con nosotros aquí en el piso Oscar Galante. Él es coordinador del Centro Universitario PYME de la Universidad Nacional de Guillermo Brown. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Oscar? Bienvenido. Gracias por estar acá. Y gracias a ustedes por invitarme, es una alegría, es un honor. Y aparte, en realidad, estar en una universidad, en una radio universitaria, exacto. Que se llame Soberana, Popular y Universitaria, eso es maravilloso. ¿Qué más? Claro. Así que, y entró contento, Oscar, y eso nos gusta. Sí, mucha energía, muchísima energía. Que más en este momento hay que tener mucha energía. Qué bueno. Sí. Bueno, vamos a entrar un poquito de lleno en esto, incluso vamos a comentarle a la audiencia que previo al aire hablábamos un poco de qué interesante cómo el centro, un centro PYME de la universidad se vincula, ¿no?, con el territorio, con el municipio, cómo triangula todo esto. Cuéntenos de qué se trata este centro. Bueno, en principio la universidad tuvo acceso a un instrumento de promoción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que se llama PROCER, y a través de eso es el financiamiento para la creación de un centro universitario PYME ligado a los parques industriales y a las regiones productivas de nuestro país cercanas a nuestras universidades nacionales. A Almirante Brown le cerró, era el monito. Claro. ¿Por qué? Porque, como hablábamos recién antes de conectarnos con la audiencia, nuestras convicciones y nuestras concepciones tienen que ver con ese famoso y virtuoso triángulo de Sábato, que nos decía que no podía ser tener solamente un sistema universitario, científico y tecnológico de excelencia si no había una muy buena articulación en lo que él definió como los tres vértices del triángulo: conocimiento, universidades nacionales, centros tecnológicos, Estado, gobierno, nación, sistema productivo, empresas, PYME fundamentalmente. Qué interesante. Esto nos da una vinculación, una articulación virtuosa, porque primero nos dice que los universitarios tenemos un papel importante, pero no somos los únicos, que el territorio es muy importante, y a partir de ahí entra el municipio, en este caso el municipio de Almirante Brown, en donde la articulación es plena entre la Universidad Guillermo Brown, el municipio, el consejo deliberante del municipio, el diputado provincial Cascallares, el actual intendente y nuestra Universidad Nacional con las autoridades, a partir de la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario, que está Ignacio Jautuchenko, que nos ha permitido conectarnos con el otro vértice de ese triángulo virtuoso, que es la Unión Industrial de Almirante Brown y el CIPAB. En el caso de la Unión Industrial, Ariel Vinagre es el presidente de ella, y el CIPAB, que es el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, que lo dirige, lo preside Hernán Pereira en este momento. ¿Y cómo es ese vínculo? ¿Cómo se genera ese vínculo y el trabajo de la universidad con el sector PYME? Bien, a partir de ese proyecto que se llamó PROCER, que generamos un programa que fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, nos propusimos avanzar con una consigna, que es problema-solución. Ajá. O sea, detectar, tener muy claro el diagnóstico. Sí. Claro, y para pensar, y me imagino que de manera conjunta, la solución, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque desde el ámbito universitario solemos tener la tendencia a decir, esto es lo que sabemos hacer, a ver quién lo necesita. Si nosotros dimos vuelta a la tortilla, es decir, primero detectar las demandas del sector productivo y a partir de ahí ver si las podemos solucionar y tratar de solucionarlas y meterle conocimiento para que esa solución aparezca. Oscar, tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de cómo las universidades conectan con la región, sobre todo con esos pequeños emprendedores, pymes en este caso, sobre el cual, como bien vos acabás de señalar, a ver cuál es tu necesidad y ver cómo desde el conocimiento universitario se puede justamente acompañar
todos los procesos y muchas veces de una manera transdisciplinar. Así es. ¿Cuál es el caso? ¿Qué ejemplos nos podés poner? ¿Con qué necesidades llegan las pymes de la región? ¿Cómo es ese contacto? ¿Y cómo se inicia un proceso conjunto, no? Sí, bien. Metiste una nueva palabra, ¿Cuál? que es necesidad, y es importante, porque a veces también solemos hablar de demandas, pero algunas veces esa demanda no existe. Existe la necesidad o la carencia. No, la demanda es tal cuando está formulada, y Claro. ahí la presencia de la universidad es fundamental. Para eso armamos un equipo de formulación de proyectos, Ajá. que dentro del Centro Universitario PYME pueda conformar la demanda, que es ¿Cómo es eso? escribirla, Ajá. es escuchar, ver, analizar, detectar la necesidad y conformarla en demanda. ¿Qué quiere decir? Escribirla, traducirla. Esto requiere ir al medio también. Por supuesto, estar en el territorio. Y ahí viene, eso me da otra respuesta, que es cómo llegamos a meternos en la UAB y en el CIPAB. Bueno, el programa fue de junio, julio del año pasado. En agosto comenzamos el Centro Universitario PYME y el 2 de septiembre es el Día de la Industria a nivel nacional. cierto. Este 2 de septiembre no se pudo festejar. Claro. Vale la pena, somos universitarios, que nombremos lo que significó este 2 de septiembre. sí, Se claro. tuvo que suspender Claro. el aniversario nacional que se iba a hacer en Neuquén, ligado a Vaca Muerta, con la UIA a nivel nacional, debido al intento de atentado contra el magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, que nos consternó a todos, porque Absolutamente. hemos llegado a eso de una manera que, aunque algunos percibíamos que esto era posible, es lamentable que nuestra sociedad transcurra unas cuestiones de esta manera, ¿no? Absolutamente, sí. Pero dicho esto, entonces, nosotros el 2 de septiembre del 2021, aún en condiciones difíciles, porque estábamos recién empezando a salir de la pandemia, eso se realizó en el CIPAB, en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, el festejo, si se quiere, del Día de la Industria Nacional en la empresa Andariega. Andariega es una empresa que tiene 50 años de existencia, en la que hace las casas rodantes, hacía hace muchísimos qué años, bueno. que seguramente alguno de ustedes habrá visto alguna vez, y que ahora hace casas en contenedores, hospitales ambulantes, Aulas móviles, me aulas imagino, móviles, claro. muchísimas para Claro. escuelas, con todas las aberturas, con todo el aire acondicionado que corresponde, etcétera, etcétera. Y para la pandemia trabajó mucho en hacer hospitales de campaña. Qué Ajá. bien. Sí, sí. Mirá vos. Qué Bueno, en esa empresa nosotros recién estábamos empezando, y con nuestro secretario de Extensión, el vice rector que estaba ahí presente, Facundo Mojansky, le planteamos la posibilidad de tener un contenedor. Claro. Y a los 20 días estábamos inaugurando Qué el Centro bueno. Universitario PYME en el CIPAB, Sector Industrial Planificado, en la sede del CIPAB. Bueno, así que el hecho de tener un lugar es una ventaja competitiva relacionada a los otros CUP, porque si bien vale la pena decirlo, en este programa PROCER ingresaron muchas de las 57 universidades nacionales públicas que contamos en el país. Claro. Si tuviera que describir al sistema productivo de la región de Almirante Brown, ¿cómo es? ¿Por qué se destaca? Bien, gracias por la pregunta, porque el CIPAB es el segundo parque de la provincia de Buenos Aires en territorio y en cantidad de empresas. Cuenta con algo más de 290 empresas productivas, donde tenemos metalmecánicas, petroquímicas, químicas, de logística, de industria plástica, de alimentos, de bebidas y de aluminio. O sea, amplísima hay muy las amplio áreas. sector. De esas 90 empresas, el 95% son pymes. Hay aproximadamente 3.000 empleos directos en ese parque industrial y alrededor de 20.000 indirectos. Nos da una perspectiva de ser uno de los parques Claro. más grandes y mejor desarrollados.
no es un parque industrial a la vieja usanza, delimitado por alambrada y eso. Es un sector industrial planificado, por eso se llama CIPAB, y cuenta adentro con escuelas técnicas, hay también casas de familia, porque hay muchas hectáreas. Claro. Y entre las otras cuestiones, aparte de la relación con las empresas, está avanzando la Universidad Nacional Guillermo Brown en poder realizar una futura expansión de ese sector industrial planificado en otras hectáreas que la rodean. Qué bien. Bueno, pero tú me preguntabas aparte cómo es la relación con esas empresas. De dicha empresa, en la detección de las mismas y en saber qué hacen esos sectores que les acabo de nombrar, hemos detectado que 50 exportan. Bueno, no es poco para nuestro país. No es poco decir, claro. Entonces también es otra de las líneas que se trabajan. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, en una primera instancia, en ir a visitar empresas, conocerlas, analizarlas, ahí sí otra vez detectar la necesidad, conceptualizar la demanda. Claro, y conformar la demanda. Claro. Algunas empresas, las más grandes, la tienen clara, claro, porque tienen consultoras, tienen... Si me permitís la interrupción, Oscar, porque quiero caer en este punto, ¿no? Pensemos en pequeños emprendedores que muchas veces no tienen el camino desarrollado, como bien decís, de empresas que ya tienen consultoras, tienen toda otra estructura, y dicen, bueno, la pucha, ¿cómo exportar? ¿No? Surge esa necesidad, surge esa pregunta. Por poner una, ¿cómo meterse dentro de ese circuito? O si ya están, ¿cómo mejorarlo? ¿Cómo hacerlo más ¿Cómo eficiente? hacerlo más, Claro. cómo optimizarlo? Claro, la universidad tiene capacidad de respuesta, uno por supuesto imagina que sí, pero también cómo se articula, ¿no? Esa respuesta en base a esa necesidad. Bueno, primero y principal, es clave estas preguntas que ustedes dos me hacen. ¿Por qué? Porque la universidad, y nosotros lo hemos planteado, no venimos a enseñar nada. Bien. Casi que venimos a aprender del territorio, del empresario que tiene el olfato. Nosotros podemos tener el conocimiento y la expertise técnica en algunos sectores y no en todos. Pero de ese ida y vuelta y de esa capacidad de formulación de proyectos y de poder articular con otros actores, nos da la posibilidad de responder a esas potenciales demandas. ¿Cómo? Nosotros, entre las articulaciones que hemos realizado como CUP, está que conformamos ya previo al CUP, en el año 18, un grupo de vinculadores tecnológicos de las 13 universidades nacionales con asiento en el conurbano bonaerense. Esto nos da un perfil interrelacionado que nos permite tener respuestas en ámbitos donde nuestra universidad, que es una universidad joven, 5 años, no tiene la respuesta. No podemos compararnos con la UBA, con 120 y pico de años de existencia, con La Plata también con otro tanto. Absolutamente, centenarias, claro. Entonces, o con Rosario o con Litoral. Pero sí, las 13 universidades nacionales públicas con asiento en el conurbano, conformamos una densidad tecnológica y de vinculación que nos permite arrimarnos a la UBA, digamos. ¿Sí? Lo que no está mal. Que no está para nada mal. Y esto, responder en aquellas partes que nosotros nos tenemos las capacidades. Pero hay una segunda cosa, porque a las empresas también se las asiste técnicamente y existe en el Sistema Nacional de Innovación o en el llamado Sistema Nacional, algunos siguiendo a un maestro que se llamó Enrique Oteiza, mencionamos esto como un complejo científico-tecnológico. En Argentina todavía no funcionamos como sistema plenamente, ¿sí? Esto es una cuestión a charlar en otro momento tal vez. Y en ese sistema nacional existe un instituto de tecnología industrial como el INTI, que es una apoyatura imprescindible para dar respuesta a esas cuestiones. Y entonces con el INTI se abrió en el CUP
una ventanilla INTI en el Ah, CIPAP. qué bien, claro. Entonces claro. Todo el circuito vamos va a ser... haciendo el circuito. A su vez, detectamos en una primera instancia que había 21 empresas de las 290 contaminantes. ¿Sí? Estamos cercanos a ¿Qué la hacer cuenca ahí? Matanza-Riachuelo. Entonces, ahí viene la articulación virtuosa, creo yo, entre la Universidad Guillermo Brown y el ACUMAR, Sí. que nos permite que, articulando con ellos, con ACUMAR, tratamos de ir a las empresas, las visitamos, le planteamos cuál era la problemática, y a partir de ahí se hizo y le ayudamos a conformarlo un plan de adecuación ambiental a esas empresas, a tratar de conseguirle financiamiento para que a veces algunas te dicen, y yo sé que contamino, pero No quiero gastar. o no, O no puedo, sí, o claro, no puedo, claro, no quiero, o no sé cómo. Entonces ahí Sí. nosotros le ayudamos en el saber cómo junto con ACUMAR. Intentamos conseguirle un instrumento de financiamiento o del MinSit o del Ministerio de Desarrollo Productivo o de la misma ACUMAR y conformar ese plan de adecuación ambiental que se llama la RAC, la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca. ¿Cuántas aristas, no? Sí. ¿Cuántas aristas que atajar? Sí, Me preguntaba si, vamos a decirle a la audiencia que, bueno, el ACUMAR justamente es esta institución, se llama Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que trabaja en políticas públicas en relación a lo que nos comentaba recién Oscar. Me preguntaba si tiene algún dato en mente, alguna experiencia de cómo mejoró la capacidad, no sé, productiva de alguna empresa o Sí. hizo más eficiente su circuito productivo o exportó más a partir de la intervención, que sabemos que es conjunta, del Centro Universitario PYME. Bien, por ejemplo, ya que estamos con lo de ACUMAR, la cuestión ambiental, nosotros hemos hecho 9 planes de adecuación ambiental. Uno de ellos con la empresa Cerámica Lourdes, que es una de las empresas más grandes. Pensemos que esa empresa que está ahí en el CIPAB tiene el horno más grande de Latinoamérica, con, no quiero exagerar, pero más de 200 metros de largo. Es Hay que una ir a conocer Ricas eso. pizzas. No, perdón. No. A la piedra. Hacen cerámicos Claro. maravillosos. Hasta tienen una impresora, es para ir a visitarla. No, me imagino, Tienen me una imagino lo que impresora es la de dimensión. tinta, entonces una foto te la ponen en el cerámico. ¿no? Claro. Eso pasa por un horno, por eso es el Claro. horno más largo. Bueno, esa empresa, por los caolines utilizados, Perdón. caolines, las tierras con las Bien. cuales se hacen las cerámicas. Bien, perdón. Muchas de ellas vienen de distintas zonas. Entonces, en la salida tenían una contaminación de la cuenca con color marrón, color rojizo. La gente del barrio se pone Se nerviosa. quejaba, claro. Mira, claro. Hace en la justicia Las denuncias. las denuncias, las cautelares correspondientes, y entonces la justicia le dice a ACUMAR nos dice a nosotros. Es un circuito Bien. complicado, pero que hay que tratarlo. A propósito, Oscar, vos decías, bueno, necesitamos cierta integración, decime si me equivoco en el término, en el sistema tecnológico nacional. Aparecen estos casos donde la universidad, ¿no? En este caso el Centro Universitario PYME, pero ¿cuántas veces Sí, pasa la que la universidad. universidad es ese denominador común o ese vértice a donde confluye, como arrancamos esta conversación, ¿no? El sector privado, el sector público, Sí. se vinculan. Sí, sí, y sí. digo, ¿cómo la universidad, si sigue en este camino, tal vez sí se pueda llegar a justamente A mejorar ese sistema, esa relación. solidificar esa relación para tener verdaderamente un sistema tecnológico integrado y sustentable al mismo tiempo? Bueno, en ese sentido yo creo que la universidad en estos últimos tiempos recoge al menos 100 años de experiencia, porque nos podríamos ir hasta la reforma universitaria de 1918, que planteó la extensión en un inicio más allá de la autonomía y el cogobierno y la impronta Sí, sí, juvenil sí. y la realidad latinoamericana y todo lo que nos dijo aquel manifiesto liminar, que eso sería motivo también de otra charla que se podría dar, la importancia de eso. Que 100 años después, 2018, las 57 universidades nacionales estuvimos
en Córdoba, en la conmemoración de esos 100 años, en el Consejo, la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES 2018 en Córdoba, y que así como aquel manifiesto liminar del 18 planteó cogobierno, autonomía, extensionismo, que dio paso a esta articulación, la del 2018 planteó, entre otras cosas, que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y universal, claro, y una obligación de los estados. A mí me parece que eso es otro de los monitos, claro, que sintetiza claramente esta posibilidad de articulación. Qué interesante. Estamos conversando con Oscar Galante, él es coordinador del Centro Universitario PYME de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Dijo en un comienzo el triángulo Sábato y todos nos miramos, ¿no? Porque no es Ernesto. No. Cuéntenos un poquito la historia. Bueno, don Jorge Sábato es un físico argentino, fue tecnólogo por excelencia, que fue el primero que planteó la posibilidad de esta articulación y por eso el triángulo lleva su nombre. Los Sábatos es una familia de gente de renombre, pero don Jorge tenía un perfil muy bajo. Él decía que no tenía nada que ver con la solemnidad, no usaba corbata, era tanguero, era porteño por excelencia, y hizo los primeros cursos panamericanos de metalografía y tecnología para hacer la construcción de las centrales nucleares. Esto viene del año 50, recordemos que la CONEA fue creada en 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y él ya en el 57 planteó la posibilidad, en vez de comprarla, la primera central de investigación del país, de desarrollar, hacerla a lo que se llama paquete tecnológico abierto, para aprender a hacerlo. Y por eso Argentina hoy, 70 años después, puede vender centrales nucleares de investigación, como lo hace con INVAP, que se ha vendido a Australia el reactor Oval, a Libia, a Egipto, a Irán, a Cuba, a Perú. O sea, y en este momento se está haciendo una para Holanda, o sea, y Argentina lo puede hacer a partir de todas estas cosas. Jorge Sábato fue el primero que impulsó en generar las capacidades, mandar jóvenes becarios a especializarse en metalografía en el extranjero, pero asegurándose de que vuelvan al país para poder devolverle, y hoy Argentina tiene esas capacidades. Lo dijo en un momento, era un tecnólogo, y cuando leíamos la pauta, preparándonos para hacer este programa, leíamos respecto de Oscar que es vinculador tecnológico, un tecnólogo de profesión. Yo es la primera vez que lo escucho en estos términos. Bueno, es esto que yo también les planteé de las convicciones y que tiene que ver con el problema-solución, claro. Es decir, ver cómo se utilizan los conocimientos, y a veces nosotros no tenemos todos esos conocimientos, pero bueno, decía Lelutier que no hay que saber de todo, pero hay que tener el teléfono del que sabe. Claro. Un poco somos telefonistas, claro. ¿Sí? Pero saber a dónde poner el dedo y dónde, qué número llamar. Claro. En ese marco, y también para completar lo otro que venía diciendo, nosotros hemos articulado desde el CUP muy fuertemente con el MINCIT, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ligado fundamentalmente a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Agencia de I+D+I, tanto con Daniel Filmus y Diego Hurtado en el ministerio, como con Fernando Peirano, el presidente de la agencia. Por otro lado, les comenté lo de las universidades nacionales, los vinculadores, con el INTI, con la provincia de Buenos Aires, con el ministerio de donde está Augusto Costa y Desarrollo, ¿no? Agüera, es de producción y ciencia y tecnología. Producción, okay. Y ahí tenemos la articulación con los COPRET, Consejo Provincial de Educación Técnica, y con los CFP, los Centros de Formación Profesional. También en el CUP, y ya para ir redondeando, hemos desarrollado una unidad de transformación digital, donde se han avanzado en hacer 4 seminarios temáticos, 3 talleres,
Se han hecho 23 planes de adaptación de transformación digital sobre tecnología 4.0 que hoy las empresas lo necesitan. Mucho, claro. Hablamos de la ventanilla INTI, también hicimos un taller de eficiencia energética porque los costos de la energía cada vez son superiores y entonces es necesario que las empresas del parque también vayan viendo la posibilidad de tener mejores capacidades en eso. Diálogo con la Agencia Nacional de Promoción, llamamos a un lugar que se llamó Innova Acción, que fue un taller de articulación donde ahí que trajimos los instrumentos de financiamiento para que las empresas a las cuales le asistimos técnicamente para formular proyectos puedan aspirar a un instrumento de esa Agencia Nacional del FONTAR y el FONARSEC. Por último, quiero destacar la articulación plena con el municipio. Bien. Tanto municipio, intendencia, consejo deliberante, secretaría de industria y comercio y producción del municipio, que nos permite a nosotros tener esa relación profunda con el territorio en el cual estamos inmersos. Oscar, ha sido muy lindo dialogar con usted, fue una especie de clase también, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, estuvo bueno. Bueno, nos va a acompañar algún día si vamos a conocer la empresa de cerámica. Por supuesto, hay que ir a tomar horno de registro. 200 metros. Te quedó, vamos a ir a tomar registro. Pero además Claro. está bueno conocer todo ese polo, cómo se trabaja todo esto de manera integrada, la verdad alucinante. Le agradecemos mucho todo este tiempo, Bueno, muchas gracias y a disposición de ustedes para cuando lo quieran. También venir acá porque es un solo hermoso venir a esto y ver la cantidad de chicos que hoy vi cuando atravesaba esta calle. Claro. Es maravilloso, los felicito porque ustedes también son parte, hacen todos los días de Tecnópolis. Esa es la idea, ¿no? De a poquito ir sumando. Bueno, Muchas gracias, Oscar Galante, coordinador del Centro Universitario PYME de la Universidad Nacional Guillermo Brown, pasó por la Universidad Es con Vos.